Nosotros en Diálogo Live, gracias por quedarte hasta el final del culto. Con nosotros también te agradecemos a ti que lo ves durante la semana u otro día en YouTube ya grabado, ¿no? Y bueno, hoy tengo aquí el honor de tener a mi lado a Viviana. Para los que no saben, es la esposa del pastor Carlos que predicó hoy con nosotros. Nos trajo una palabra tremenda. Yo creo que a cada uno nos dio una muy buena enseñanza de cómo seguir, cómo ser un buen, no creyente, sino un buen discípulo de Jesús. Y eso me gustó mucho. Y en base a esto, yo tenía ciertas preguntas para ti, Viviana, porque muchas veces nosotros como discípulos nos hacemos muchas dudas. Bueno, incluso el pastor Carlos predicó de cómo mantenernos y muchas veces nos pasa eso. Y yo quería preguntarte a ti cómo ha sido un poco tu experiencia para que las personas que nos ven puedan decir como que, ay, yo también pasé por eso o estoy pasando por eso, y saber cómo ir. Hay un par de tips que nos puedas dar de cómo ir avanzando en ese crecimiento como discípulo. Y la primera pregunta que yo te tenía es, ¿cómo cambió tu vida como creyente cuando tuviste tu primer encuentro con Dios? Bueno, mucho gusto a todos. Saludo. Yo estoy acostumbrada a escuchar lo que mi esposo habló, porque es mucho la prédica que nosotros tenemos para nuestra congregación en Argentina, en Córdoba. Pero a mí lo que me pasó, mi experiencia con Dios en este sentido, es que cuando pude entender o pude separarme de lo que todos me decían que yo tenía que ser o hacer, y dejé de copiar el modelo del otro y de querer agradar al otro, y pude, en vez de mirar horizontalmente, mirar verticalmente y pensar, ¿qué es lo que vos estás buscando de mí, Señor? Mi vida se empezó a transformar porque tuve un nivel de conciencia, de entendimiento espiritual diferente. Eso que dices me parece muy interesante porque muchas veces venimos a la iglesia y decimos, uy, es que yo quisiera ser como tal persona que está en la alabanza, o a veces también nos comparamos y decimos, ay, pero es que yo cómo voy a ser un servidor, cómo voy a ser un discípulo de Jesús si yo siento que no tengo el don del pastor para predicar. Y muchas veces nos ponemos eso y no nos damos cuenta, como tú dices, de que nosotros cada uno tiene su rol importante que jugar en todo el plan de Dios, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, en mi caso, lo que a mí me pasó es que en un momento yo le tuve que decir al Señor, ¿quién soy yo para vos? Vieron que Jesús le dijo a Pedro, ¿quién dice la gente que soy? Sí. Y Pedro le dijo, eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sí. Pero en un momento yo le tuve que decir al Señor, ¿yo quién soy para vos? ¿Por qué? Porque yo necesitaba que Él me revelara quién era yo en el reino y para qué Él me había puesto a mí. Y eso es la revelación que mi esposo hablaba, pasar de Jesús, de un Jesús que se movía terrenalmente y que todos lo seguían y lo veían, a pasar a tener la revelación de ese espíritu con el cual vivo, pero que yo no estoy viendo. Claro. Y que no tengo el modelo visible, concreto, pero que yo tengo que seguir. Me encanta esa respuesta porque, claro, nosotros hemos leído, tal vez muchas veces, hemos escuchado muchas veces el pasaje de Jesús preguntándole, pero muy, muy bien acertado lo que dices, porque tal vez hay mucha gente que dice, es que yo no he tenido un encuentro con Dios. Claro. Me he escuchado, no, y yo trato y no lo tengo. Bueno, ahí tienen un tip para ustedes que nos ven. Pregúntale a Dios, ¿quién soy yo para ti? ¿Quién soy yo en este plan? Y eso es muy, muy interesante. Viviana, yo también tenía otra pregunta, porque no sé si te ha pasado a ti, pero sé que a mí y a muchos también nos pasa, que nos cuesta a veces hacer las cosas a la medida de Dios y las hacemos a nuestro gusto. ¿Cómo te va con eso? ¿Algún tip que nos puedas dar de cómo avanzar, cómo superar eso? ¿Cómo dejar de un lado lo que yo quiero y decir, bueno, ahora voy a hacer lo que Dios quiere? Bueno, todo está en la sintonía de esto mismo que fue estuvo centrado en el comienzo de la prédica de mi esposo. Que cuando uno tiene revelación, uno ya no está concentrado en agradarse a sí mismo y satisfacerse a sí mismo con lo que hace, sino que entiende, tiene un entendimiento espiritual que cada uno de todos nosotros, yo estoy viendo a toda la gente cómo se está saludando, cada uno es una pieza indispensable de un gran rompecabezas. Y en ese rompecabezas se necesita que yo ocupe el lugar. Y el lugar que yo ocupe no es el lugar que a mí me da placer ocupar, sino es el lugar que el Espíritu, por todos los rasgos que puso en mí,
me ha dado en el mapa total. En el mapa total del reino, cada uno de nosotros somos una pieza. Sí. Y si nosotros, por no querer ser esa pieza, somos otra pieza, dejamos el rompecabezas desarticulado o no lo completamos. No se puede completar, claro. Yo tengo que entrar en el lugar donde el Espíritu, con todas las capacidades que puso en mí, me ha puesto. Y eso que dices también es muy interesante porque muchas veces decimos como que, y bueno, pero yo soy tan pequeñito como que no conozco tanto, apenas estoy empezando, estoy yendo a la iglesia por primera o segunda vez. Y lo que dices es muy interesante porque yo no sé quiénes de aquí han armado un rompecabezas, probablemente todos, y se han visto esos de 5,000 piezas y ninguna pieza se repite. Claro. Cada una es especial y específica donde tiene que ir. E indispensable. E indispensable. Para Sin que eso, se complete, sí. Para que uno pueda ver el rompecabezas y decir, esto era, Sí, y no se puede llegar a dar cuenta cuál era la imagen que estaba plasmada en el rompecabezas si no estaban todas las piezas en su lugar. claro. Y vos, somos una pieza. Hoy no somos el predicador. Hoy nosotros dos estamos acá teniendo una charla. Sí. No nos tocó predicar, pero quizá para alguna persona fue de bendición la prédica de hoy y para otra sea alguna expresión y para otra la necesidad esté satisfecha con el abrazo que le dio a alguno de los hermanos que se está abrazando ahí. Exacto, al final, porque somos piezas del rompecabezas. Al final todos tenemos un rol que cumplir. Totalmente. Y eso es muy interesante. Así que nunca creas que porque no sirves en ningún lugar de la iglesia o porque dices, bueno, yo solo voy los domingos, no tienes un rol. Incluso ahora que están todos abajo tomando un café, hablando con otro hermano, tienen también un rol por cumplir. Totalmente. Y eso es muy interesante. Ya para terminar, Viviana, yo te quería hacer una última pregunta porque me gustó mucho que el pastor Carlos dijo, o comparó un poco a los que estamos aquí en Alemania, en Múnich, con Abraham, ¿no? Que le dijo, te voy a sacar de tu tierra y te voy a llevar a otro lugar, o sea, en este caso Alemania, Múnich. Y veníamos todos probablemente con un plan. ¿Cómo hacemos para seguir fieles a ese plan, a pesar de que vamos a tener circunstancias probablemente negativas durante nuestro tiempo acá? Porque creo que como yo y ustedes, muchos han vivido malos momentos en Alemania. Claro. Bueno, seguramente Dios tenga que pulir el plan con el cual te mando o con el cual vos viniste. Muchos puedan haber venido para tener una mejor posición económica, fortalecer su trabajo, para salir de los países que estaban en alguna especie de crisis y Dios al entrar al lugar les dice, no, espera, vos creías que venías para esto y en realidad estás viniendo. Usé esa circunstancia para traerte, pero te traje para esto. Y acá se les revela el plan. Y a algunos se les tenga que revelar completamente el plan y a otros se les tenga que pulir el plan para decir, bueno, vos eras esto allá, pero acá en el rompecabezas yo te traje para que cumplas esta misión y tenga que permitir que Dios retoque, que Dios ordene, que Dios, nosotros hay una palabra que decimos en Argentina que es encarrile, como meter el tren dentro de la vía. Claro. ¿Sí? Porque si el tren va por fuera de la vía, difícilmente no va a poder hacer el trayecto que tiene que hacer. Pero si me meto en la vía y dejo que el carril sea él, yo voy a empezar y voy a terminar en el lugar que Dios tenía pensado y que es ese realmente el éxito. Exacto. El éxito es, ¿cuál es? No es el dinero que hice, no es la fama, no es el título, sino el éxito es haber cumplido el plan. Claro. Y por ejemplo, uno de los versículos míos favoritos es Mateo 6:33, ¿no? Buscad primeramente el reino de Dios, todo vendrá por añadidura. Probablemente Dios sí te trajo con esa excusita de, bueno, te voy a dar una mejor vida, pero en realidad te traía por otro plan. Seguramente. Y esa recompensa de estar bien, tal vez económicamente, de que no te falte nada, es la recompensa de Dios por haber hecho caso. Y que veo también que muchos de ustedes, los jóvenes, sus hijos han nacido acá. Sí. Y Dios necesitaba esos hijos acá. Pero para traerte a vos tenía que de alguna manera despegarte de tu tierra, traerte, pero ¿para qué? Para que vos fueras, sembraras la semilla acá, porque esa generación es la que va a transformar a Alemania. Así es. Entonces, quizá en vos había el plan. A vos yo te necesito que te muevas, pero el plan, digamos, el resto del plan está en tus hijos. Sí. ¿Entendés? Para que vos eras continúen. El comienzo, pero... Vos te viniste, pero ¿qué hiciste?
pusiste acá la semilla. Sí. Y esa semilla floreció y esa semilla, que es una generación, toda esta generación de niños que estamos viendo acá, que han nacido en Alemania, pero que no eran originarios de Alemania, son alemanes ahora ellos, esa generación es la que Dios necesita para Alemania. Claro, y sabes que es muy interesante eso porque yo he escuchado también de muchas personas, mi mamá incluida, que dice como, ay, pero es que si yo pudiera hablar alemán, o a mí no me fluye el alemán, Claro, porque tal vez ya a esa edad ya es más difícil. claro. Bueno, ahí están los hijos, ahí está el darles ese rol, pasarles esa batuta a los hijos y que ellos sean, sabiendo los Mira, idiomas. Te escucho y me Sí. acuerdo de esto. Abraham, Isaac, Jacob. Pero Así ¿con es. quién formó Israel Dios? No lo formó con Abraham, lo formó con Jacob. Así es. Él necesitaba las generaciones, pero si Abraham no era Abraham, e Isaac no era Isaac, o sea, no entendían el plan, Sí. no le daban a Jacob, no le trazaban el camino para que en Jacob fuera formado el Israel. Así es. Así que bueno, Viviana, muchas gracias. Y ya sabes, si estás ahí con dudas de que qué rol estoy cumpliendo, ya se me está pasando el tiempo, llevo 30 años en Alemania y no veo nada, bueno, ahí están tus hijos también, que tal vez ellos son los que harán la labor que Dios tenía preparada desde un comienzo y tú solo fuiste el instrumento para venir acá. Viviana, muchas gracias por compartir esto. Por A favor. todos ustedes, gracias por vernos y nos vemos el próximo domingo en otro Diálogo Live. Dios los bendiga. Hasta la próxima.